Hola, uno, 2, 3, 4. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ir calentando motores mientras llegan otras y otros compañeros de la CONAM a esta charla que es una mirada de la lucha de las mujeres por la naturaleza. Agradezco mucho las personas que se están uniendo a este conversatorio. Más que ser una ponencia o una serie de ponencias, pues lo que nos interesa más es que podamos compartir ideas, pensamientos, reflexiones, preguntas, precisiones. Así que por favor, nos va a encantar que puedan al final de las ponencias, pues interactuar con nosotros, aprovechando que están aquí, pues mujeres muy entronas, muy valiosas. Me gustaría ir presentándolas. De la primera que tengo por aquí es a Flor Chavira. Ella pues es oriunda de Milpalta, es promotora comunitaria, cultural, ambiental, defensora del territorio. Yo tuve el gusto, el honor de conocerla hace ya 3 años o 4, Flor, precisamente en los temas de mujeres defensoras en el marco del Acuerdo de Escazú. Entonces, pues nos va a contar un poquito, Flor, de su experiencia, cómo ha sido pues ser promotora cultural y ambiental en una alcaldía que es la alcaldía con mayor suelo de conservación de la Ciudad de México. Muy importante para equilibrar nuestro ambiente en esta gran ciudad. Y también tenemos a la bióloga Kiabet Sánchez. Ella es maestra de manejo de recursos naturales por Ecosur y tiene amplia experiencia en el monitoreo participativo de especies, sobre todo con mujeres y juventudes en Calakmul, ¿cierto? Pero creo que no es nada más donde has estado trabajando en otras ANPs, en otras regiones. Entonces vamos a tener de alguna manera, y bueno, yo, Carla Priego, me presento, Carla Priego Martínez, yo soy antropóloga social, pues especializada en los temas de género y medio ambiente hace muchos años. He estado en cooperación internacional, en instituciones gubernamentales, pero también trabajando para redes de mujeres, para grupos de mujeres, y hoy estamos muy contentas acá en la CONAM asesorando al Comisionado Nacional sobre estos temas de género y derechos humanos. Bien, yo le pediría aquí a nuestros, que les aplaudo, hay que darles un aplauso a los compañeros de audio que han sido maravillosos, la verdad. Gracias. Y les pido que podamos escuchar esta canción de nuevo, si la pueden poner, que es una canción dedicada a las mujeres defensoras de la Madre Tierra. Si la podemos escuchar para poder dar entrada a las ponencias, les agradezco mucho. Adelante, gracias. Abracemos de nuevo el origen de todo. Los mares y los bosques lloran más que un cielo roto. Mujeres defensoras de la madre tierra, son ustedes el faro para la sociedad entera. Ponen sus cuerpos, alzan sus voces, lo arriesgan todo por salvar lo que nos queda. Ponen sus cuerpos, alzan sus voces, lo arriesgan todo por salvar lo que nos queda.
ciencias alumbran un futuro mejor, cada quien aportando y cuidando con fervor. Mujeres defensoras de la madre tierra, ellas no se achican, van que suba la tormenta, ponen sus cuerpos, alzan sus voces, lo arriesgan todo por salvar lo que nos queda, ponen sus cuerpos, alzan sus voces, lo arriesgan todo por salvar lo que nos queda, lo que nos queda, lo que nos queda, lo que nos queda. Lo que nos queda, 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 lo que nos queda. Muchas gracias, bienvenidas. Nada más las estábamos esperando. Muy bien. En lo que se acomodan las compañeras, de nuevo voy a presentar pues a quienes nos acompañan aquí en el Presidium. Kiabet Sánchez, maestra de manejo de recursos naturales por Ecosur, con gran experiencia en el monitoreo participativo biológico, y nuestra compañera Flor Chavira Reyes, originaria de Milpalta, promotora cultural, ambiental y defensora del territorio. Bien, pues empezamos. Sí me gustaría hablar un poquito, pues no de la historia de las mujeres, de la lucha por la naturaleza, porque nos podemos ir hasta el Paleolítico, ¿no? Pero vamos a enmarcarnos, digamos, en la historia contemporánea. Entonces, para mí, una figura central fue Rachel Carson. Rachel Carson, pues ella es de Estados Unidos, nació en Springdale, una región pues muy llena de ríos, de lagunas, pues con mucha vegetación. Desde niña, desde los 8 años, ella empezó a escribir. Y es que su madre tenía una pasión por el medio ambiente y por la literatura. Y esas dos cosas convergieron en ella desde niña. ¿Y qué pasó? Pues esta niña no solo empezó a apreciar la naturaleza, sino a ejercer, ¿verdad?, este oficio de la escritura. Y ella estudió biología, pero sobre todo se dedicó a la divulgación científica. Entonces era muy buena para poder entender, digamos, textos muy, muy científicos, muy técnicos, y poder traducirlos de una manera más accesible, porque ella trabajó mucho en divulgación científica. Entonces tenía mucho esa digamos, facilidad, que no cualquiera lo tiene, ¿verdad? Como nuestra compañera que se nos acaba de ir, Julieta Fierro, que también fue una gran divulgadora de la ciencia. Bueno, pues Rachel Carson pasó muchos años, sobre todo apreciando la vida marina, ¿no? Ella hizo en los 50 3 libros sobre la vida marina. Uno de ellos ganó el Premio Nacional al Libro de No Ficción, y creo que vale la pena que la leamos. Pero voy a hablar de su obra, que es Primavera Silenciosa. Su obra Primavera Silenciosa, que se publica en 1962, empieza ella a estudiar, le empieza ella a llamar la atención un tema que
de alguna manera va a despertar la conciencia social. Ella es la madre, de alguna manera, del ambientalismo como movimiento social, como causa política, porque ella desde los 50 empieza a ver que los pesticidas tenían una serie de efectos, ¿no? Que no nada más iban a la parte de la fauna, sino también en el cuerpo humano. Entonces, el DDT que hoy conocemos tan popularmente y que se usó muchísimo y se sigue usando desafortunadamente aquí en México, pues se descubrió a finales de los 30 con el fin de que pues se pudiera combatir los piojos en los soldados de la Segunda Guerra Mundial y para detener la tifus. Para eso se usó el DDT. El problema es que después de eso se empezó a usar en la agricultura, en la llamada Revolución Verde, ¿verdad? En esto que nos vendieron de que el mundo se iba a morir de hambre si no producíamos alimento sin ton ni son, ¿no? Que fue un invento de las grandes transnacionales. Ahora vemos los efectos de esa revolución verde en nuestros países, ¿no? Bueno, pero ella decía, estos pesticidas, de alguna manera, no nos estamos dando cuenta, además, que están impactando en la cadena trófica, en la cadena alimentaria, y descubrió que pues también estaba causando cáncer. Entonces estamos hablando de que esta investigación que ella hizo duró aproximadamente 10 años y fue súper acuiciosa, súper disciplinada en poder demostrar estas causas y efectos del DDT. Para esto, antes de que se publicara Primavera Silenciosa, 2 años antes, les estoy diciendo que la industria química ya producía 200 pesticidas al año distintos, ¿no? Y esto, bueno, se fue multiplicando en los años posteriores, como les digo, con el uso de los pesticidas que ella, Rachel Carson, le llamó la guerra contra la naturaleza, ¿verdad? Porque en aquel entonces se pensaba que con el DDT se iba a detener pues las plagas, que en ese momento se entendían como plagas, pues los ratones, los insectos, ¿no? Pero pues ella dijo, bueno, el tema aquí es que la medicina resulta peor, ¿no? Y estamos enfermando los ecosistemas y estamos enfermándonos nuestros cuerpos. Entonces, cuando salió Primavera Silenciosa, que además la pueden encontrar en el internet, es muy fácil de bajar, yo les invito a que la lean porque realmente uno se pierde ahí por la manera en que tiene ella de contar las cosas. Entonces, creo que acá también lo que ella nos está enseñando es la fuerza del relato, la fuerza de la narrativa. Y eso es un poco lo que tenemos que aprender también nosotros acá en la CONAM, que hay que tener un relato potente, hay que tener una narrativa potente que pueda cambiar mentalidades y conciencias. Entonces, Rachel Carson, cuando publicó este libro, fue un escándalo. Fue un escándalo para la sociedad en general, porque precisamente el libro dice Primavera Silenciosa, porque no se oía, o sea, eso es un poco como ella va contando que vive en un pueblo lleno de, ¿no?, de fauna, de vegetación lindísima, y entonces de repente, pues no se oye nada. No se oyen insectos, no se oyen pájaros, por eso es el título de Primavera Silenciosa. Pero digamos que la industria química, pues se va contra de ella con todo, ¿no? Es más, Primavera Silenciosa, que se publica en 1962, causa un enorme impacto que John F. Kennedy manda a sus asesores, ¿no?, a estudiar el libro, a verificar, ¿verdad?, que lo que decía ahí tenía fundamento, ¿no? Y los asesores dijeron sí. Pero pues imagínense cómo se le echó encima Bayer, Monsanto. Bueno, la acusaron, ella no tuvo hijos porque además fue alguien que se la pasó cuidando siempre a otras y a otros, ¿no? Y bueno, dedicada su vida a la ciencia, a la divulgación de la ciencia, y pues la atacaron de espía, de soviética, ¿no? Estamos hablando todavía de la Guerra Fría, de que si era solterona,
que sus libros transmitían la histeria, una falsa alarma que no existía, en fin. Ella muere de cáncer a los 56 años y cuando está por publicar Primavera Silenciosa, pues está ya en un momento terminal y ella lo tiene que ocultar para no interferir pues, en la publicación tan importante y no pues recibir más pues golpes a su persona, ¿no? Creo que Rachel Carson pues puso pues este tema latente no ya como una preocupación, o sea, la ecología dejó de ser solo una preocupación académica para ser una preocupación política, social, que hoy también nos tiene acá. Y bueno, pues yo creo que Rachel Carson tiene que ser leída, tiene que ser pues leída en las escuelas, tiene que ser leída por adultos, por personas mayores y darnos cuenta que ella pues colocó este tema pues más allá de las fronteras de las universidades y lo puso como parte de la lucha social contemporánea. Y cuando hablamos, bueno, de este tema de mujeres y la lucha por la naturaleza, pues se nos viene a la mente normalmente el tema de ecofeminismo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es esto de ecofeminismo? ¿Quién acuñó esta palabra? ¿De dónde viene? Y pues les quiero decir que pues viene de este contexto, de un contexto todavía de Guerra Fría, un contexto en donde las mujeres pues se apremiaban para detener la guerra, para detener la carrera armamentista. Ahí tenemos a Petra Kelly, que fue la cofundadora, ¿verdad?, del partido, del primer partido verde ecologista en Alemania, quien pues además pues también dio su vida y quien dijo, bueno, no se puede lograr la paz, no se puede lograr un futuro mejor si seguimos apostándole, ¿no?, a la guerra, a la destrucción del planeta. Entonces, en ese contexto es que Françoise de Bon, una filósofa francesa muy cerca pues de las ideas de Simone de Beauvoir, ¿no?, de Jacques Sartre y muy cerca pues de toda esta inquietud que había a partir de los 60 precisamente del tema de la pues, guerra armamentista, ¿no?, y de la ola feminista que estaba, y decía, bueno, ella escribe, que es donde acuña este término de ecofeminismo, un libro que se llama El ecofeminismo o la muerte, el feminismo o la muerte. Y entonces dice, el ecofeminismo es la manera en cómo tenemos que tener este equilibrio en el planeta, pero que también tiene que ver con cómo las mujeres, ¿no?, y los hombres vamos a tener un lugar más igualitario en la sociedad, ¿no? Cómo es que ella dice, no podemos sobrevivir a este mundo sin ser feministas, sin cuestionarnos nuestro lugar en este planeta, sin cuestionarnos pues qué pensamos del planeta, qué hacemos por el planeta. Y bueno, fue ahí donde nace pues ya muy sonado concepto ecofeminismo que luego, pues como lo veremos, Vandana Shiva lo va a exponenciar. Y bueno, yo creo que parte de las grandes contribuciones de estas dos mujeres fue pues poner, ¿no?, en el ámbito público pues estas preocupaciones por el armamentismo, por la contaminación, por las energías limpias y también cuestionar pues para qué era el conocimiento, ¿no? O sea, la ciencia, ¿para quién es? ¿No? Porque bueno, Rachel Carson decía, pues aquí tenemos todo un aparato teórico científico a favor, ¿verdad?, de las transnacionales, ¿no? Entonces, creo que también el aporte de lo que feminismo es eso, ¿no? Decir, bueno, el conocimiento científico es realmente neutral. ¿O para qué nos ha servido este conocimiento científico y tecnológico? ¿No? Y también que estábamos en una década, los 60, 70, donde pues ya el Club de Roma, ¿no?, lanza los límites del crecimiento, donde dice, espérense tantito, o sea, los recursos son limitados, son finitos, ¿no? O sea, aquí en México todavía, en décadas atrás,
pues teníamos una relación con el agua totalmente dispensiosa y algunos sectores lo siguen teniendo porque pensamos que esto pues no acaba nunca, ¿no? Y bueno, cuando habla pues este Club de Roma de los límites de crecimiento es decir, estos daños colaterales de la modernidad, del progreso, pues no son solo daños colaterales, ¿no? Sino nos están afectando la propia dignidad de la vida de las poblaciones. Entonces, bueno, esto se conjuga con que en la India, ¿no? A partir de los 70s, pero bueno, esto ya es una herencia cultural de la India, donde sabemos perfectamente que pues tienen, ¿no? Todo el tema religioso relacionado con deidades que tienen que ver con los recursos naturales, ¿no? Los ríos tienen deidades, los mares, los bosques, ¿no? Hasta las piedras tienen deidades, las especies tienen deidades. Entonces, este movimiento chipko realmente surge desde siglos atrás, ¿no? Donde las mujeres y muchas poblaciones se oponían a la deforestación de los bosques por los grandes reyes de aquel entonces, ¿no? Y esto, pues, se vio afectado porque tenemos que también entender que estábamos saliendo en los 60s y en los 70s de la colonización. Entonces, África fue colonizada, la India fue colonizada y con eso, ¿verdad? No solo se explotaron sus bienes naturales, sino también se enajenaron sus conocimientos tradicionales, sus prácticas ancestrales, ¿no? Se fueron borrando, ¿no? Se impuso una manera de producir, se impuso una manera de ver y de relacionarse con el entorno, borrando aquellas, ¿no? Aquellas raíces que quedaban. Y bueno, lo que pasó con el movimiento chipko es que se retomó todo esto que venía como de la espiritualidad, de la religión de la India y se opuso a, pues el cambio, ¿no? De bosques por grandes monocultivos, que era lo que, pues a partir de que los ingleses dominaron la India, pues se pusieron a producir. Entonces dijeron, no. ¿Y qué pasó con este movimiento? ¿Por qué tuvo tanto éxito, ¿no? Y esta imagen de las mujeres abrazando los bosques que luego Vandana Shiva pues lo va a usar en este estudio que después se hace el libro, que es Abrazar la vida, mujeres y recursos de subsistencia. Realmente ella le aprende a estas líderes de Chipko a decir, a ver, el bosque no es nada más lo que se vende del bosque. El bosque es parte de una red de vida, ¿verdad? Es una parte de la red de vida de donde las mujeres tenemos la subsistencia, ¿no? Entonces, y eso es lo que dice Vandana, ¿no? En este libro, que también fue todo un impacto mundial, ¿no? El poder, porque fue el primer libro, ¿no? Que dijo, a ver, las mujeres tenemos una relación distinta. Tenemos una relación que no pasa tanto por el tema, ¿no? Del mercado, ¿no? Es decir, en los bosques todavía lo vemos, ¿no? Las mujeres pues están más, ¿no? Dentro de energía, en los recursos que no van, digamos, a los mercados, pero no por eso menos importante para las comunidades, porque de los bosques pues obtenemos resinas, medicinas, alimento, es decir, una gama de cosas que tienen que ver con la autosubsistencia, y eso es un poco lo que Vandana va a colocar en el centro, ¿no? O sea, los recursos para el dinero o los recursos para la identidad y para la vida. Y es por eso, ¿no?, que el ecofeminismo de Vandana hasta hoy es lo que se entiende de ecofeminismo, a pesar de que ya se han avanzado otras visiones. Y bueno, ella misma ha recapitulado de este primer libro, que fue muy esencialista porque dijo, es que las mujeres somos las víctimas de esta destrucción planetaria, del imperialismo, del colonialismo, del patriarcado, del capitalismo. Es decir, las mujeres somos al capitalismo como a los hombres, que usan nuestro cuerpo, ¿no?, para explotarlo, para violarlo, y
y dominan, ¿no? Como si fuera un espacio, un territorio de conquista. Entonces, lo que dice Van Damme es que hay que recuperar el principio femenino, pero hoy yo les puedo decir, ese principio femenino está en hombres y en mujeres. El principio femenino del que habla Van Damme es este principio que está conectado con la naturaleza, este principio que siente con la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, hubo muchas críticas porque dijeron las feministas más radicales, oye, estamos aquí peleando porque no se nos, ¿no?, determine por nuestro sexo, ni que sea el sexo igual a destino, y ahora me dices, ¿no?, que las mujeres tenemos por naturaleza una relación, ¿no?, más auténtica, más conectada. Y bueno, eso, como les digo, ya otras feministas lo criticaron, pero de todas maneras el valor de este libro de Van Damme causó furor y sobre todo pues tuvo grandes impactos a nivel mundial y en las cumbres mundiales de medio ambiente. Ahí tenemos a la primer cumbre mundial de 1992, que fue la cumbre porque no hubo tantas ONGs. Algunas de ustedes lo saben, ¿no? La cumbre de la Tierra en Brasil. Esa cumbre fue, no ha habido una igual, porque hubo una participación extraordinaria de sociedad civil. Y ahí hubo una agenda de mujer y medio ambiente que hasta ahora sigue siendo vigente y que de alguna manera el libro de Van Damme y todo lo que abrió ese libro está reflejado ahí, en esa Agenda 21. Bien, como les puedo decir, surgen a partir de estos ecofeminismos iniciales muchísimos otros, ¿no? Está Bambari Matai en África con su movimiento Cinturón Verde, que logró sembrar más de 30 millones de árboles que hoy siguen viviendo a lo largo, hizo todo un cinturón de costa atlántica al Mar Rojo, ¿no? 11 países, 3,000 viveros y 35,000 mujeres sosteniendo esta reforestación, que no solo fue una reforestación, fue recobrar estos saberes, estas prácticas perdidas por el imperialismo inglés, ¿no? Entonces fue una manera de recuperar estos conocimientos y de colocar otra vez a las mujeres en el centro de la vida comunitaria. Y bueno, después de ellas vienen pues Petra Kelly, Barbara Holland Coons, Inés Traquín, que hizo un libro, ¿no?, de cómo tenemos que rescatar nuestra historia, es decir, volver a contar una historia desde las mujeres, ¿no?, porque ella sí cree que las mujeres pues tenemos un don particular para hacer el cambio planetario de la visión pues que tenemos del desarrollo de un progreso tan dañino al medio ambiente. Y bueno, luego siguieron otros ecofeminismos o feminismos ambientales como el de Vina Abarval, que a mí me gusta mucho porque le critica a Van Damme y le dice, espérame, o sea, está bien, sí, las mujeres, es muy importante reconocer que las mujeres tenemos otra relación con el entorno, pero tenemos que verlo en pequeño, en lo micro, desde cómo funcionan las familias, las comunidades, quién decide qué, quién usa qué y para qué, ¿no? Como una visión un poco más materialista de las relaciones socioambientales, desde la cual pues yo comparto un poco más, ¿no? Para mí Vina Barbal es una de las pues representantes más importantes de esta genealogía. Y bueno, estos feminismos han estado avanzando y bueno, tenemos ahora, ¿no?, el feminismo comunitario de Lorena Cabnal, de Julieta Paredes, que es un feminismo que también nos habla, no es un feminismo que venga de la academia, no es un feminismo que venga sobre todo de las mujeres feministas blancas, ¿no?, sino es un feminismo que cuestiona precisamente la visión occidental y ellas no nombran América como América, sino como Abdayala, la tierra del florecimiento, un nombre que había antes de que llegara la colonia española
es parte de la reivindicación de estos feminismos comunitarios que tratan de ver cómo los cuerpos de las mujeres, que es nuestro primer territorio, ¿cierto? Nuestro cuerpo es nuestro primer territorio en disputa. Nuestro cuerpo es el que vive, el que enfrenta las opresiones, pero también las emancipaciones, ¿no? Entonces, cuando Lorena Carnal habla del feminismo comunitario, habla desde estos cuerpos violentados, ¿no? Pero no victimizados, ¿no? Sino que abre todo un camino para poder curar no solo lo que ha hecho el colonialismo y el imperialismo blanco y el capitalismo y el patriarcado, sino cómo, ¿no?, las mujeres indígenas de base comunitaria pueden ir, ¿no?, caminando rutas de sanación política que pasa precisamente por este cuerpo territorio, ¿no? Y estos machismos, que es muy importante porque hace todavía 20 años el movimiento indígena, que teníamos muchas compañeras líderes indígenas muy, muy importantes, pues no voy a decir nombres, pero muchas de ellas eran golpeadas por sus maridos. Y era algo que no se hablaba entre la lucha del movimiento indígena, ¿no? Porque era, no, es que primero es la comunidad, los ideales, ¿no? Y si yo digo que sufro machismo, es como dividir los temas, ¿no? Entonces, eso estuvo soterrado muchos años, ¿sí? Y las líderes mujeres indígenas fueron muy, muy maltratadas, muy violentadas por sus propios compañeros, por sus comunidades. Y pues este movimiento fue muy liberador para ellas, porque también entendieron esto del entronque patriarcal, ¿no? Y cuando dice Lorena Carnal, el entronque patriarcal es reconocer que la herencia ancestral tiene también, ¿no? Por eso hay que cuestionar, ¿no?, a veces estos usos y costumbres de los cuales se amparan, ¿no?, muchos compañeros y compañeras técnicas para nuestro trabajo de género, ¿no? Que a veces le dicen abusos y costumbres, ¿no? Entonces, el tema acá es que Lorena dice, sí hay un entronque patriarcal, sí hay machismo antes, ¿no?, de que llegaran los españoles, pero esto se combinó con el machismo de la colonia, ¿no? Entonces, los libros que también se han publicado, tanto de Lorena como de Julieta es de Bolivia, ella fundó un movimiento Mujeres Creando, y pues estos dos libros, tanto de Lorena como de Julieta, también los pueden encontrar muy fácilmente en el internet. Y también estamos hablando de ecología política feminista, que se aboca más a los temas de los conflictos socioambientales, ¿no? Que también es algo que hemos estado viviendo en la región. Somos una de las regiones pues más peligrosas para ejercer, ¿no?, de activista ambiental. México pues se pelea por el primer lugar con Colombia de personas desaparecidas y asesinadas que defienden el medio ambiente. Y bueno, cuando hablamos de ecología política feminista, es esta manera de teorizar esos conflictos a través de un mapa de poder, ¿no? Porque incluso algunas compañeras indígenas dicen, ¿estos son conflictos? O sea, por ejemplo, lo que pasa con las mineras aquí en México, ¿no? ¿Estos son conflictos o son abusos de poder, ¿no? Porque un conflicto, pues hay dos fuerzas, ¿verdad?, que se están disputando algo, pero aquí no podemos comparar el peso del Estado y de las empresas con el poder de las comunidades, ¿cierto? Entonces, hoy tenemos, ¿no?, en temas de concesión, estamos hablando de que nuestro territorio en México pues ya está concesionado en un 80% y que parte de esa concesión es para actividades extractivistas, ¿no? Y este extractivismo pues tiene un gran impacto en la salud, en los cuerpos de hombres y mujeres, ¿no? Y sobre todo, bueno, cuando la economía extractivista se impone por medio de la tala ilegal, por medio de proyectos de minería, pero que también pueden ser proyectos turísticos, ¿no?
Es decir, todo lo que extrae y no repone, todo lo que no se preocupa por un equilibrio, es extractivismo. Entonces, ese extractivismo vuelve, ¿verdad?, a hacer que las economías dependan del mercado. Destruye las economías sociales creadas, destruye lo que es pues prácticas como el trueque, ¿no? Prácticas como pues cuando las comunidades se ponen a hacer obras, ¿no? En colectivo, destruye todo eso. O sea, el tema de los extractivismos no es que nada más las mujeres sean víctimas, porque claro, los cuerpos de las mujeres sí tenemos una capacidad, desgraciadamente, de absorber el DDT y todos los contaminantes de manera más contundente que los hombres. Eso lo estamos viendo en el tema de los microplásticos, ¿verdad? Entonces, acá el tema es que destruye las economías y las identidades, ¿no? Las identidades, que es lo que pues también hoy nos interesa tanto. Entonces, yo lo dejaría ahí como introducción. Creo que las mujeres hoy por hoy tenemos un lugar preponderante en este lugar, pero no quiere decir que ahora seamos nosotras, ¿verdad?, las encargadas de cuidar la tierra o de limpiar la tierra. No, 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 no. Lo que queremos es tener las mismas condiciones para luchar por el medio ambiente, que estemos en brigadas y que no haya acoso sexual, que estemos en brigadas forestales y que tengamos, ¿no?, el mismo equipamiento adaptado, incluso que tengamos la misma voz que los compañeros, que las juventudes, tanto mujeres como hombres jóvenes, tengan futuro en sus comunidades. De eso también habla el feminismo ambiental y el ecofeminismo. No nada más habla de las mujeres, habla de hombres y mujeres de distintas edades y de distintas identidades culturales. Por eso me parece que el aporte de las mujeres hoy por hoy ha sido fundamental para cuestionar los modelos de producción y consumo y para ir generando ideas distintas, innovadoras, revolucionarias y transformadoras. Entonces yo le doy la palabra a Kiabet, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar en este espacio y compartir con cada uno de ustedes. Bueno, pues ya como mencionó y agradezco la presentación, yo soy bióloga de profesión, amante de la naturaleza, del trabajo en campo, de la vida en la selva. Y pues bueno, he pasado los últimos 10 años de mi vida monitoreando fauna. Me especializo en el manejo y conservación de especies prioritarias y este ha sido mi día a día en la selva. La revisión de las cámaras, la búsqueda de rastros, de huellas, y ahí ha venido la mayor lección que me ha dejado la naturaleza. Hay cosas que para poder observarlas se necesita paciencia. Están ahí, pero se necesita paciencia para poder llegar a ellas. Hoy no voy a hablar de mi trabajo como tal, sino de la reflexión a la que me ha llevado el lugar en donde he estado trabajando. Dentro de lo que yo he hecho, comencé con un aspecto completamente biológico, siguiendo a las especies, a los animales, lo que más nos gusta a los biólogos. Sin embargo, tuvimos que incluir dentro de todos los proyectos de investigación esta parte social, el trabajar con las comunidades. Entendimos que no se puede conservar si no incluimos a las comunidades en cada uno de nuestros proyectos o iniciativas. Y entre esas dos realidades, entre la selva y entre las comunidades, nos dimos cuenta que no solo monitoreamos especies, monitoreamos también realidades humanas. Y ahorita estamos viviendo un momento histórico como mujeres. Estamos ocupando puestos, estamos logrando cosas en ámbitos que antes era casi imposible, en la academia, en las organizaciones, en la política. Tenemos una mujer presidenta y eso marca un momento histórico. Sin embargo, en las comunidades vivimos otra realidad. Vemos que las voces de las mujeres muchas veces siguen sin
sonar con la fuerza con la que deberían. Una de las experiencias más marcantes cuando comencé mi trabajo en campo y a trabajar en las comunidades como tal fue entrar en una asamblea en una de las comunidades más al sur de la reserva, casi llegando a Guatemala, sin señal, pasando 2 horas en la carretera y de pronto entrar y ver 30 hombres sentados observándote y solo 2 mujeres en el fondo que estaban ahí no porque eran parte de la asamblea, sino porque sus esposos no pudieron ir, y ver que nunca opinaron, que solamente afirmaban con la cara. Entonces, ese es el escenario siguiente. Ese es el escenario que enfrentamos día a día en las comunidades, ambientes llenos de hombres que tienen voz y tienen voto. Y muchas veces rompemos ciertos paradigmas al entrar en estos ambientes, no solamente por nuestro género, sino también por nuestra edad. Muchas veces nos ha tocado ver cómo los comunitarios dicen, va a ser ella o las compañeras jóvenes quien nos va a enseñar a manejar nuestro territorio. Y vemos estas caras como el señor de atrás que al final trabajó de la mejor forma con nosotros, pero cuando llegamos esa cara de risa, como estamos jugando a poner cámaras, estamos jugando a buscar especies, no tomando en serio el trabajo que nosotros realizamos, y es ahí donde tenemos que tener paciencia. Ya entrar en estos lugares rompe ciertas barreras, pero queremos ir más allá, queremos darle voz y voto a las mujeres que forman parte de nuestros proyectos, porque hoy en día nos piden en la mayoría de los proyectos que desarrollamos como parte de los lineamientos que incluyamos a las mujeres. Debe de haber 50% de participación de hombres, 50% de participación de mujeres, pero hay una realidad en el papel y una realidad en el territorio. Cuando llegamos, vemos que para la capacitación solo vinieron hombres. Decimos, ¿y las mujeres? Ellas no van a venir, las tuvimos que poner, pero yo quiero que esta capacitación la tome mi hijo, la tome mi sobrino, ellos son los que van a ir a campo, no ellas. Y es ahí donde nosotros tenemos que respirar, entender, buscar la manera de entrar, de acoplar y traerla cerca. Siguiente. Buscar la manera de que ellas también se capaciten, de que ellas también participen, de que ellas también forman parte de estos proyectos. Muchas veces no es que no quieran participar, muchas veces es que no pueden porque tienen obligaciones en casa, tienen otras funciones, su trabajo no está en el campo. Y en una experiencia, en un monitoreo comunitario, una de las señoras que nos acompañaba llevaba siempre a su hija porque no podía dejarla en casa, entonces la llevaba a los recorridos y terminábamos de poner las cámaras y ella se quedaba viendo con esa curiosidad de los niños que nunca deberíamos de perder y nos preguntaba, ¿tú puedes estar todo el día en el monte como mi papá? Y le digo, sí. Y esa carita de asombro, de alegría, es algo que marca, porque muchas veces no nos damos cuenta que el estar ahí presente, que nuestra presencia en esos lugares está sembrando una semilla en la vida de esas niñas o de esas jóvenes que nos ven cargando cámaras, caminando a la par de sus papás, de sus tíos, de sus abuelos, liderando una reunión donde hay puros hombres y hablando con voz fuerte, creyendo en los conocimientos que tenemos, creyendo quiénes somos y qué podemos hacer como mujeres. Entonces, parte esencial de todos los proyectos que hemos desarrollado, estamos haciendo en Calakmul, es traer cerca a las mujeres, darles esa voz, ese voto y darle también valor a sus conocimientos. La defensa de la naturaleza y del territorio muchas veces se gesta en lugares donde ni siquiera pensamos. Se gesta en la cocina, cuando la mujer conversa con su esposo qué se va a sembrar en la siguiente temporada, qué hace falta, cuando salen a los patios a cuidar de las colmenas, de las abejas, cuando van a recolectar agua en Calakmul. Para quien no está enterado, pasamos por procesos de sequía muy fuertes. Ellas conocen dónde están las aguadas, hacen ciertos manejos de esos cuerpos de agua. Entonces, todo ese conocimiento que ellas tienen de los ciclos de la naturaleza, de los lugares en donde debemos
de cuidar en lo que está pasando, esa observación merece ser escuchados. O yo tengo la oportunidad de tener este micrófono, este espacio y hablar de mi experiencia, pero también quería hablar de la experiencia de ellas, de mis compañeras guardaparques que forman parte de la CONAM, de los guardaparques de estos grupos comunitarios, de las personas amantes también de la naturaleza y defensores de su territorio que no tienen un puesto, pero que quieren cuidar, que quieren preservar, que tienen ideas, que si nosotros sacamos a la luz son ideas brillantes. Lo que más me ha llenado de trabajar en el campo, en el territorio, es poder compartir el conocimiento. Siempre que empiezo una charla, de una capacitación, digo, yo no traigo conocimiento, yo vengo a compartir conocimiento porque me llevo mucho más de lo que puedo darles. Y este es uno de las otras realidades que vemos, mujeres que se interesan, que asisten y que llevan consigo esa otra parte de su vida, que maternan, que llegan un poco tarde porque tenían que terminar la comida para su esposo, pero están ahí participando, queriendo hacer más y entendiendo las problemáticas que su territorio está pasando, la escasez de agua, la ausencia de ciertas especies, la contaminación e infinidad de amenazas que enfrentamos. Entonces, hoy quiero reconocer ese trabajo que muchas veces no se ve o no se plasma, o no se habla, de todas esas compañeras que están ahí en el territorio monitoreando, que no aparecen a veces en nuestros papers, solo ahí en los agradecimientos, pero que deberían de tener un papel protagonista. Aquellas guardaparques que como mencionó Carla, están en el mismo enfoque que los demás guardaparques hombres, que no tienen miedo de subir una pipa, de llenar los bebederos, de cargar, de defender, de ir a enfrentar a los talamontes cuando es necesario, y son una dentro de 20 hombres, pero tienen puesta la camisa de la misma forma. Y quería hablar en especial de una compañera que está atrás, la de lentes. Ella se llama Yami, formó parte de nuestro equipo de monitores comunitarios en su comunidad, y eso la llevó a estudiar una carrera ligada al cuidado del medio ambiente. Quizás es una de las pocas, o quizás es la única mujer dentro de su familia que ha logrado terminar una licenciatura. Se graduó este año y estaba a la par con nosotros, porque desafortunadamente en esas vueltas que la vida da, le tocó dejarnos en este plano y elevarse a otro este mismo año, hace unos pocos meses, justo en el mismo año de su graduación, pero dejó marcada una huella en cada uno de nosotros. Tanto es así que hoy estoy hablando de ella, y es por todo ese empuje que tenía. Salía de su comunidad a vivir en otra comunidad, a veces en casas prestadas para poder estudiar, yendo al servicio con nosotros todo el tiempo, poniendo cámaras, haciendo, pero también dando ideas, hablando. Ella conformó una comitiva de jóvenes, de juventudes, que están haciendo varias actividades en Calakmul y en toda la región, impulsadas por ese amor, por esa garra, por esas ganas de hacer más. Tuvo la oportunidad no solo de salir de su comunidad, sino salir del país. Hace un año atrás estuvo en Perú en una cumbre de juventudes, hablando de Calakmul, hablando del trabajo de su comunidad, hablando de sus compañeros. Hoy no está, y estamos en esas vísperas de recordar a los que no se han ido, porque siempre van a estar mientras los estemos nombrando, mientras nos sigan inspirando, y es por eso que la quería traer a este foro, porque son personas como ella, son mujeres como ella, que marcan la vida no solo de nosotros, sino también de sus familias y de otras personas que se espejean, niñas que se espejean en ellas. Y bueno, voy a leer para finalizar unas anotaciones que hice, que no quería olvidarme de cerrar con esta reflexión, y dejárselas para que ustedes también piensen y interioricen todo este papel y estas realidades que vivimos. Muchas veces hablamos desde nuestra comunidad, desde nuestra comodidad más bien, pero no olvidar que existen estas otras dualidades de realidades. Nos toca a veces defender el territorio
ya sea ahí mismo, en la selva, en los laboratorios, en las oficinas, como es nuestro caso, pero todos tenemos algo en común, que es el seguir esta lucha como mujeres y también como defensores del medio ambiente. Y bueno, como mujer, sé que mi papel en la defensa de la naturaleza no termina en el trabajo que realizo como investigadora o en los datos que recojo en campo. También está en abrir paso a otras mujeres y acompañarlas para que reconozcan su propio poder y se conviertan en protagonistas dentro de sus comunidades. Ellas conocen el territorio, su ritmo, sus ciclos, su diversidad de una manera más profunda que cualquiera de nosotros. Mi mayor aprendizaje ha sido entender que la conservación verdadera sucede cuando ellas se apropian de ese conocimiento, de su voz y de su espacio, y se convierten en las defensoras activas de la tierra que da vida, así como nuestro cuerpo da vida. Hoy sé que la conservación no es solo una profesión, es una forma de resistencia, porque cuidar la naturaleza es también cuidar nuestros propios espacios, nuestras voces, nuestra historia. Eso es todo lo que les quería compartir y les agradezco mucho el tiempo y el espacio. Gracias. Pues buenas tardes a todas las personas que están aquí el día de hoy. Yo soy Flor Chavira, vengo de Milpalta y pues quiero compartirles un poquito sobre lo que nosotras las mujeres vivimos en la comunidad. Y pues nosotras las mujeres de Milpalta entendemos que el territorio milpaltense es vital para la supervivencia porque nos proporciona alimento, vivienda, agua y biodiversidad. Y el territorio es un enjambre de muchas cosas que están ahí para nosotros, las cuales hemos utilizado y por eso lo defendemos. Para las mujeres que habitamos los pueblos originarios, el territorio es la base de nuestra identidad, es nuestro patrimonio cultural, es el lugar donde habitamos, donde preservamos nuestras tradiciones, nuestra cosmovisión y donde difundimos nuestros saberes ancestrales. Las mujeres ocupamos un rol clave en la preservación del territorio. Somos el referente de la conservación, pero justamente tenemos tantas tareas, las tareas de cuidado, las tareas de estar siempre detrás, ¿no? Y esto no ha permitido que se nos visibilice, pero siempre hemos estado ahí, o al menos en mi territorio y en los territorios de otras mujeres, cuando vienen y comparten, como el día de hoy nuestra compañera, estamos presentes. Aunque nos quieran tener atrás, estamos presentes. Y hoy estamos pugnando por estar al mismo nivel. Y las mujeres de la periferia son aquellas que residen, que trabajan en Milpalta, en el pueblo, es un pueblo de origen náhuatl. Las mujeres tenemos un grado de responsabilidad y contribuimos a esta tarea, siempre. Es una tarea extra, porque nadie nos paga por preservar. En Milpalta, muchas de las mujeres que estamos en defensa del territorio, para nosotros no es moda preservar el territorio. Para nosotras es alguna forma de vivir. En mi caso, por ejemplo, nosotras, las que vivimos en Milpalta, en esta zona, donde es un bosque que da agua a la Ciudad de México, pero a nosotros se nos da por tanteo. 2 veces a la semana en los pueblos de Milpalta tenemos agua. Y entonces desde niñas aprendimos a cuidarla. En su casa, mi casa, no tenemos drenaje, tenemos fosas ecológicas, tenemos captación de agua pluvial desde hace muchos años, porque es el agua que nos viene de la lluvia y también nos sirve para hacer nuestras actividades cotidianas. Y nosotras también sembramos nuestra tierra, estamos rodeadas de árboles, porque de esa forma sabemos que también alimentamos a la fauna que está a nuestro alrededor. Y es algo que no se ve, pero que ahí está. Y nosotras también estamos viviendo, siempre procurando cuidar a las demás y cuidar nuestras tradiciones y cuidar de que esta sabiduría que las abuelas nos han legado también se transmita a otras mujeres. Yo quiero compartirles hoy un poco de mi abuela, de mi bisabuela. Ella es Rosa Alarcón y fue madre
de Antonia Teresa Olivos Alarcón. Ella fue la abuela de mi papá y ella nació en Milpalta. Fue partera, fue curandera tradicional y docta en la herbolaria. En la Ciudad de México estudió farmacopea y llegó a ser boticaria certificada. Fue una gran promotora de la salud de los milpaltenses. Insistía en la adecuada alimentación para los niños y las niñas. Su legado fue muy importante. Es que hablaba con los padres y con las madres de familia de Milpalta para que las niñas y los niños fueran enviados a la escuela y tuvieran una adecuada salud, para que no murieran por una infección intestinal. Y esta fue mi abuela. Ella regresó después de que termina la revolución, porque pues Zapata estaba muy cerca, y al llegar a Milpalta en el año de 1914, el 15 de octubre, justamente sacaron a toda la gente de la población y a los mayores de 14 años, varones, los formaron en un paraje. Les preguntaron que dónde estaba Zapata, dónde estaban los zapatistas. Pues la comunidad ni siquiera hablaba español y no entendían lo que les estaban diciendo. Entonces trajeron una metralleta y mataron a más de 150 personas ahí. Las que sobrevivieron fueron las mujeres con sus hijos e hijas menores de 14 años. Algunas huyeron a Morelos, al Estado de México, a la ciudad. Mi familia se vino a la ciudad. Todavía existe esa vecindad en Regina número 9. Cuando termina la revolución, pues mi abuela Rosa regresa con su hija Antonia, que ya tenía hijos. Uno de ellos fue mi abuelo Francisco Chavira, quien nos legó a las futuras generaciones de Milpalta este cuidado por el territorio, alzar la voz y también a meternos a las organizaciones, a decir que no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque era importante, porque el territorio lo es todo. El territorio es la lengua, es los conocimientos de la medicina tradicional y sus plantas, es los conocimientos culinarios, la espiritualidad y la cosmovisión que nos vincula al territorio, los bordados y telares, los conocimientos sobre Milpalta en la producción de alimentos sanos, el cuidado del bosque, los terrenos de cultivo, el hábitat sano, la oralidad y la escritura en lengua náhuatl, la defensa de los derechos y el territorio y nuestras tradiciones. Eso para nosotros engloba todo el territorio. Y muchas de las mujeres que están ahí participando no son visibilizadas. Cuando salen las notas de periódico, cuando salen las entrevistas, siempre se habla de los varones y se olvida a las mujeres. En 1970, Milpalta tuvo una lucha por defender ese bosque. Se le había dado una concesión a esta papelera, Peñapobre, Loreto Peñapobre, y entonces la gente de Milpalta se organizó para defender su bosque. Entre ellas hubo mujeres que hoy voy a traer: Lucha Jiménez, que era del barrio de la Concepción; Hilaria Rojas, que era del barrio de San Agustín; Concepción Robles, de Santa Cruz; Epifania Villanueva, de San Agustín; La Güera Chabela, de Tlacotenco; Gabina Castañeda, de Tlacotenco; Concha Rojas, de la Concepción; Florentina Jiménez, de Villamilpalta; Ignacia Lucha Jiménez, de Villamilpalta; Guadalupe Linares, de Ostotepec; Heréndira Vázquez, de Ostotepec; Maximina Jurado, de Villamilpalta. Estas son algunas de las mujeres que estuvieron en esa lucha y que muy pocos recuerdan. Hoy, afortunadamente, las mujeres que estamos tratando de traerlas, de que se les reconozca. ¿Por qué? Porque son ellas las que, gracias a que regresan después de la revolución, forjan nuevamente este pueblo milpaltense. Y justamente por eso yo quería comentarles que, bueno, nosotras somos parte de una colectiva que se llama Sembradoras Mujeres Momoshkas y trabajamos con infancias y con otras mujeres. A los infantes les compartimos toda la sabiduría que nosotras hemos recopilado cuando trabajamos con otras mujeres y hombres de conocimientos de nuestro pueblo, y por medio de Stone Motion y por medio de audios, ellos transmiten lo que aprenden y lo que también vienen a compartir, porque los niños de Milpalta saben utilizar las plantas medicinales, saben que hay que cuidar la fauna, saben cuáles son los árboles que les dan de comer y saben también sembrar la tierra. Y las mujeres también saben y conocen mucho de su territorio. Pero tenemos un problema.
hace algunos años fue una de las alcaldías que tuvo entre 7 y 9 feminicidios. Somos la alcaldía que tiene menor gente. Y a veces el reclamo es, ¿y por qué no vienen las mujeres y participan? Porque están salvaguardando su primer territorio, su cuerpo. ¿Cómo nos vamos a estar preocupando por otras situaciones que tiene la comunidad cuando nos están matando y a nadie le importa? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar también con las mujeres para que aprendan a salvaguardarse, para que unas con otras nos comuniquemos y estemos siempre atentas al cuidado de nosotras mismas. Y de esa forma he aprendido yo que cuando una mujer se siente a salvo, entonces empieza a participar en su comunidad. Y empieza justamente a preocuparse. ¿Y por qué quieren hacer un cablebús? ¿Y por qué no nos han presentado el proyecto? Porque hoy Milpalta tiene el proyecto del cablebús. Ni siquiera nos han informado, ni siquiera nos han dicho de dónde va a salir este recurso, cuál es el impacto social y ambiental que va a tener una comunidad que tiene el territorio de conservación más grande de la Ciudad de México, la captación de agua más grande que tiene la ciudad. ¿Qué está pasando? Entonces nos estamos organizando. Afortunadamente las nuevas generaciones de Milpalta son jóvenes que se atreven y van y rompen esas asambleas que se hacen amañadas. Hoy vengo justamente a hablarles de estas nuevas generaciones, de estas mujeres, de estos hombres, de estas niñas que conocen sus derechos y que no quieren que se les violente, que están dispuestas a defender el territorio. Y yo no quiero que ustedes hagan un compromiso hoy, de que se integren cuando vean que una comunidad está luchando por defender su agricultura, están haciendo defensa de territorio. Cuando vean que una comunidad está luchando por defender a las mujeres, están haciendo defensa de territorio. Las parteras hoy están luchando porque se les reconozca. Hay nuevas normas que están evitando que ellas puedan extender un certificado de nacimiento. Y están en contra de eso. Eso es defensa de territorio, porque son nuestras cosmovisiones, son nuestros derechos como comunidades indígenas a decidir con quién queremos parir. No solo los hospitales nos ofrecen a nosotras las mujeres una seguridad, también las parteras. También hay mujeres de la medicina tradicional que se les está pidiendo que se capaciten cuando ellas conocen todas las floras que hay en nuestro bosque y que saben para qué te sirve cada una de las cosas que están ahí. Muchas gracias, Flor, muchas gracias, Cavet, por compartirnos tanta belleza, tanto trabajo. Y pues ahora quisiera pues eso, la opinión, las inquietudes, preguntas, comentarios o compartir alguna experiencia de parte de ustedes, por favor. Por ahí van a estar dando el micrófono. Muchas gracias. Alza la mano. Eso, por ahí, Ivonne. Eso, Ivonne. Bueno, pues primero que todo agradecerles, reconocer la importancia de este espacio, porque efectivamente hasta dentro de nuestras instituciones vemos como a veces el papel de las mujeres pues va quedando a un lado, como causa ruido, por ejemplo, usar lenguaje incluyente, porque qué fastidio tener que cambiar y reconfigurar nuestro cerebro y decir ahora todas y no asumir que cuando decimos todos estamos hablando de todas las personas, ¿no? Entonces, estos espacios ayudan mucho a enriquecer el trabajo que hacemos desde adentro y que también genere esta sensibilización y conciencia. Y justo mi pregunta va encaminada hacia ese tema y es, ¿cuál creen que es el papel de las instituciones para fortalecer los procesos de participación de las mujeres en espacios comunitarios? O sea, si bien nosotros somos ajenos porque no hacemos parte de este contexto social, pero sí en cierta medida intervenimos como en estos procesos. Entonces, ¿cuál creen que tiene que ser este papel de las instituciones para garantizar que las mujeres participen respetando igual y sus contextos culturales? Bueno, ya lo decía la compañera, hay que tener mucha paciencia porque cuando llegan las instituciones a las comunidades, pues buscan, ¿no? Siempre a las autoridades agrarias, y las autoridades agrarias pues casi siempre son hombres, pero creo que en esta idea de pedir cuota de género,
que no a todas las instituciones les queda claro. Yo hace rato, cuando la compañera hablaba, ¿no?, de este 50-50, yo le decía a la maestra Carla, no, habemos más mujeres en el mundo, entonces no nos toca 50-50. Pero bueno, dejémoslo así. Si pedimos esa cuota de 50-50, una institución para repartir recursos tendría que hacer siempre esta cuota. Algo que también realmente se tendría que hacer es la revisión, porque un tiempo en mi comunidad yo me acuerdo que dijeron, este recurso es para mujeres. ¿Y qué hicieron los esposos? Ahora sí, ve tú, anótate. Pero la lana se la quedaban ellos, ¿no? Entonces, sí, las instituciones tienen que poner esta cuota, pero también hacer estas pláticas donde las mujeres lleguen y también los caballeros entiendan que todos participamos con el mismo derecho. Solo complementando, estoy de acuerdo con esta observación y hemos visto como algunos cambios en algunas instituciones, ¿no? Que no solo los piden los nombres o los papeles, sino esta verificación a través de fotos o acompañamiento, que las instituciones también estén como presentes. Y en este acompañamiento es inevitable que las esposas o las hijas que estaban en el papel tengan que estar en las asambleas o tengan que estar en las capacitaciones, porque tienen que salir en la foto, está ahí el verificador y tienen que estar, y pues esto va impulsando, ¿no?, ese interés, esa presencia, ese dar voz pues a las mujeres. Hay un caso particular que quería mencionar, ¿no? En una de nuestras en esa conformación de brigadas comunitarias, teníamos que llevarlos a la selva a una práctica, y es una comunidad bien alejada ahí del centro del municipio, y fuimos a buscarlos, dijimos al señor, que aparte él solo quería aparecer, ¿no? Es de ese tipo de persona que es como, es mi comunidad y yo aquí mando, ¿no? Yo soy el comisario. Y le dijimos, tienen que ir las mujeres, porque vamos a tomar evidencias, tienen que estar ahí, tienen que ir a la capacitación, pero vamos a dormir en la selva, o sea, no van a estar en su casa, tienen que ir, si no, no va nadie. Y fuimos y llegamos y vemos a las señoras en falda, ¿no?, con sus sandalias, todas listas, todas bonitas, y nosotros dijimos, bueno, vamos a caminar en la selva, vamos a poner cámaras trampa, ¿no? Pero es eso. Es paciencia, es trabajo, es ir como involucrándolas y ellas mismas van viendo el potencial que tienen. Entonces, como organizaciones e instituciones, creo que esta parte de verificar, de estar presente, de pedir esa evidencia es muy importante para que pueda llegar pues tanto el recurso como todo este conocimiento, pues también para las mujeres. Bueno, realmente felicitarlas, qué gusto. No sé cómo lograron traer, digamos, desde Milpalta y desde Calakmul, ¿verdad? Y Carla, bueno, que nos encabeza en CONAM, está liderando este proyecto de pues, tratar de convertir, digamos, muchos de los proyectos que traemos en CONAM, o fortalecer, diría yo, toda esta visión hacia el respeto a la tierra y el respeto a las mujeres y el respeto, digamos, a la enorme diversidad que también debemos entenderla desde ahí, ¿no? No solamente es la biodiversidad, sino otros tipos de diversidades, ¿no? Y la verdad, bueno, primero invitarte, Quiaveta, a que si pudiéramos junto con Carla impulsar digamos, una línea de trabajo en el gran corredor biocultural Selva Maya. Creo que tú estás ahí en el centro del Calakmul y creo que desde ahí puedes ayudarnos mucho. Y bueno, también recordar mi trabajo, Flor, ahí en Milpalta, que la verdad me conmueve ver tu enorme esfuerzo luchando aquí en una ciudad que quiere comerse también ese pedacito de área verde que todavía le queda a la ciudad, ¿no? Y es una demostración de la enorme fuerza comunitaria que tienen, porque pues, pudieron con una papelera y ahora estarán luchando contra 20 inmobiliarios que quisieran comprarles ahí sus tierras, pero sobre todo esa lucha de la defensa de sus
propias personas, que se me hace algo que yo no lo había percibido desde esa óptica. Gracias, Carla, porque en efecto es la defensa de su propio territorio y mucho por hacer, ¿no?, en nuestra sociedad sobre este tema, y estoy a la orden ahí en la CONAM para apoyar esta iniciativa o estas iniciativas en lo que se pueda, ¿no? Gracias. Gracias, Antonio. Ay, bravo. ¿Alguien más que nos quiera? Claro. Yo primero que nada agradecerles a las tres por compartir sus experiencias y su conocimiento con nosotros. En definitiva, estoy totalmente de acuerdo que ni los territorios ni las mujeres somos territorio de conquista, ¿no? Y que se deben de impulsar iniciativas que realmente avalen el trabajo de las mujeres, que es mucho, y que va más allá de un hogar, que muchas veces tenemos carga emocional, carga social, carga económica y aparte una carga ambiental. Y también entiendo que yo desde mi propio privilegio puedo hacer las cosas que hago, ¿no? Por el tema social, porque entiendo que mi realidad no es la misma a la de otras mujeres. Y eso es muy necesario saberlo, ¿no? También. No porque a mí no me pase algo, quiere decir que a otras mujeres no les está pasando. Correcto. Pero mi pregunta va enfocada un poco a la primera, porque se habla mucho del 50-50, pero ¿cómo hacer que este 50-50 o este trabajo de mujeres o que mujeres participen, pero que al final les terminen dando el dinero a sus esposos, a sus hijos, etcétera, a otras personas y ellas no manejen su propio recurso? ¿Cómo hacer para que existan políticas públicas enfocadas a que no existan simulaciones, no hayan simulaciones, ¿no? En todos los escenarios, no solamente en las comunidades, sino también en otros sectores, pero sobre todo en el ambiental? Muy buena pregunta. Bueno, yo quiero contestar algo rápidamente. Me parece que es muy importante que no confundamos la paridad con igualdad, ¿no? O sea, la paridad es un mecanismo, pero no es todo. Y podemos tener, ¿verdad?, en una comunidad participando incluso en proyectos como mano de obra, más mujeres que hombres, pero sin embargo, quienes toman de nuevo las decisiones o quienes tienen el dominio de lo que se va a hacer son los hombres y no ellas. Entonces creo que tenemos que hacer mucho acompañamiento desde los territorios, ¿no? Estar muy con las mujeres, explicando también qué estamos haciendo desde la CONAM, por ejemplo, con estos recursos etiquetados para cuidados, que muchas mujeres no los están tomando, porque de repente alguien por ahí de CONAFOR me decía, es que ellas dicen que eso lo hacen por amor, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que platicar en las comunidades con ellas, dentro de sus propios marcos interpretativos. Es muy importante tener indicadores y tener indicadores que vayan más allá de la numeralia, cuántas mujeres y cuántos hombres. Tener indicadores que nos abren más que los números de cuántas mujeres pudieron decidir, ¿no?, en este proyecto, cuántas mujeres fueron capacitadas, cuántas mujeres ya se están organizando, y eso es muy importante. Creo que tenemos que enfocar las políticas públicas en procesos de organización de las mujeres, porque en las propias comunidades, como los compartía, pues ellas se enfrentan mucho patriarcado, ¿no? Entonces necesitamos que otras mujeres que a lo mejor están ahí en la misma región, que ya están organizadas, que ya recorrieron ese proceso, jalen a las que están allá. Pero para eso necesitamos también tener esa información, ¿cierto? Y esa información es la que nos está faltando a veces. Sí, yo creo que en Milpalta, por ejemplo, hay muchas colectivas que ya están haciendo trabajo en territorio y que no reciben esos recursos porque no saben que existen. Y que también creo que lo que se tendría que hacer es garantizar que la justicia esté trabajando.
porque tú llegas al MP con una mujer a que denuncia violencia y no pasa nada. Entonces, eso te distrae. O sea, ¿cómo vas a estar preocupada porque van a talar el bosque si a tu hija la están golpeando? O tuviste un feminicidio y nadie te está apoyando, ¿no? Entonces, creo que si garantizamos que las mujeres tengan una seguridad en cuestión de violencia, que tengan también justicia cuando ya están viviendo una situación de violencia, vamos a darles esa oportunidad de que entonces, como esto ya lo tienen garantizado, ahora sí nos vamos a sumar y me voy a interesar por el recurso. Me voy a interesar por saber que, está este recurso, porque yo estoy haciendo esto sí por amor, pero también pues no se vive de amor, ¿no? Tú no puedes pagar la renta con amor, tú no puedes pagar el gas con amor. Entonces creo que es eso, justamente, garantizar la seguridad para que las mujeres puedan llegar a tener las otras, que ya lo estamos haciendo, pero somos las menos y faltan todavía las otras que están atrás y que vamos jalando de la mano. Creo que es una pregunta muy profunda que es necesario ver desde diferentes vertientes, ¿no? Y antes de llegar a las políticas públicas, quizás hablo desde las instituciones, desde las organizaciones y la gestión de los proyectos, que es el área que trabajo, y vemos que necesitamos de grupos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos están orientados a la conservación, liderados por especialistas en la conservación, y hay un rubro que a veces viene en los lineamientos que dice hay que tratar la equidad de género, hay que tratar el tema de género. Decimos, sí, ponemos 50 mujeres y con eso nos dan el financiamiento y ya vemos, ¿no? Cómo va el proyecto. O damos por hecho de que hay que dar una plática informativa y cuidar ciertos, más no hay indicadores, no hay ese interés de que venga un especialista en género, porque no es nosotros mismos tenemos que decir, yo me especializo en manejo y conservación de fauna, pero hay personas antropólogas, sociólogas, mismo psicólogas, que deben de interesarnos traer cerca y que ellos lleven esta parte, porque es necesario para que se logre el resultado, el objetivo y el indicador de este proyecto. Ahorita estamos desarrollando un proyecto muy grande y hay ese rubro, o sea, nos lo piden desde los TDR del proyecto, tiene que haber este enfoque de género. Y es ahí donde nos toca hablar nosotros y decir a quien está organizando, no lo vamos a ver nosotras, porque no es nuestra especialidad. Vamos a traer a una antropóloga para que lleve ese tema y desarrolle y veamos cuáles son las necesidades o no de las comunidades a donde vamos a trabajar y que sea ella quien lleve esa parte. Entonces, trabajar de esa forma multidisciplinar y darle la importancia y el peso que debe de llevar este tema, no solo como otro rubro o ese rubro que hay que cubrir, pero lo importante es todo el enfocado a conservación. Esto va a segundo plano, cuando debe de ir a la par. Bueno, parte de las labores que yo realizo es el rescate de la tradición oral y pues como ustedes saben ya estamos en fechas de Día de Muertos y a mí me invitaron el día de hoy a una primaria a contar historias hasta Milpalta. Entonces todavía me queda un camino muy largo por recorrer para seguir difundiendo la historia de mi comunidad por medio de leyendas. Así que pues les agradezco mucho la invitación. Ojalá estos espacios se abrieran más cerca de las comunidades donde estamos sufriendo las situaciones y que se puedan visibilizar a las mujeres. Muchas gracias, maestra Carla, por la información. Muchas gracias, Javi. Gobierno de México.